a mí bueno, bendice mucho mi vida al leer el libro de Filipenses, donde él habla del gozo precisamente, cuando él estaba prisionero, cuando él estaba en la cárcel, cuando él dice la palabra que a causa de la palabra, a causa de predicar el evangelio, dice que él es llevado prisionero, ¿verdad? Y en este libro, estando el prisionero, estando él en una prisión, el consejo que él le da a la iglesia de los filipenses, es precisamente el gozo. El tema que yo le puse al mensaje de hoy es el consejo de un prisionero. Hay veces nosotros pensamos que el gozo solamente es cuando nos va bien, solamente es cuando estamos bien físicamente, económicamente, o que estamos pasando por momentos o por tiempos que a nosotros nos bendicen. Pero nosotros a través aquí de la palabra vamos a aprender algo acerca de un hombre que predicó la palabra, pero por causa de predicar la palabra, dice que él muchas veces estuvo en cárceles, muchas veces él estuvo, como dice ahí, ¿verdad?, en azotes, en prisiones, pasando muchas circunstancias muy difíciles. Mas sin embargo, en medio de esa circunstancia, él supo gozarse. Porque el gozo de un cristiano no solamente debe depender cuando a mí me va bien, cuando físicamente estoy bien de salud, cuando económicamente me va bien en mi negocio, cuando me va bien en mi empleo, cuando me va bien en lo que yo hago. Mi gozo no debe depender de mi circunstancia, de lo que yo estoy viviendo. Hoy vamos a aprender que nosotros como cristianos tenemos que aprender a gozarnos, no por la circunstancia que tú estés pasando, sino porque el gozo de Dios debe de ser tu fortaleza. Dice, ¿verdad?, que la palabra dice que el gozo significa alegría, significa deleite, y uno tiene que aprender a gozarse en cualquier circunstancia, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, yo sé vivir escasamente, y también dice, sé tener en abundancia, ¿verdad? Entonces tu gozo no debe depender de cómo te fue hoy, tu gozo no debe depender cómo te fue en la semana, o cómo te ha estado yendo. A lo mejor muchas veces no siempre nos va a ir bien, no siempre nosotros vamos a ver que nuestra economía esté bien, no siempre vamos a ver que nuestra situación esté bien. Muchas veces Dios permite que nosotros estemos pasando por enfermedad, permite que nosotros estemos pasando por un momento de tribulación, permite que diferentes circunstancias en la vida del cristiano se estén manifestando. Pero Dios, ante todas esas cosas, Dios quiere que nosotros como iglesia aprendamos a ser un pueblo que se goza. Un pueblo que no dependa de la circunstancia que está viviendo para gozarse. Tu gozo debe de ser siempre. Dice la palabra ahí en Nehemías, ¿verdad?, que el gozo del Señor, dice, es nuestra fortaleza. O sea, es tu fuerza. El gozo que tú debes de sentir de parte de Dios, esa debe de ser tu fortaleza y no la circunstancia que tú estés viviendo. Dice, nosotros vemos ahí en el libro de Éxodo, ¿verdad? Si a alguien le gusta dar lectura de este lado, Éxodo capítulo 14, el versículo 11 y el versículo 12, si alguien le puede dar lectura. Y de este lado, si alguien le puede dar lectura al libro de Hechos, capítulo 5, verso 40 y 41. Si alguien lo tiene, por favor, si le da lectura. Éxodo 14, verso 11 y verso 12. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Amén, gracias. ¿Verdad? Nosotros aquí vamos a ver el ejemplo de un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que cuando ellos vieron, ¿verdad?, cuando Dios los sacó, pues todos bien contentos, ¿verdad? Pero cuando vieron el mar enfrente de ellos y vieron hacia atrás a Faraón y a su ejército, ellos no se gozaron, sino que ellos, a través de la circunstancia que ellos estaban pasando, ellos comenzaron a decir contra Dios, bueno, ¿a poco por eso nos sacaste?
¿A poco por eso tú estás permitiendo que tú nos sacaste de ahí para venir a que nos maten aquí? Muchas veces nosotros como pueblo de Dios, hay veces reaccionamos en esa misma manera. Porque ¿cómo es tu reacción cuando Dios te pasa por ese momento de prueba? ¿Cómo soportas tú esa tribulación que Dios permite a tu vida? ¿Tú sigues gozoso? ¿Tú sigues confiando en Dios? ¿Tú le sigues dando gloria a Dios? ¿O empiezas a quejarte y empiezas a decir, no, pero ¿a poco para ser cristiano pues me está pasando esto, no? Si el que no conoce a Dios pues hasta como que quedó mejor, ¿no? Entonces muchas veces nosotros como ese pueblo estaba dependiendo de la circunstancia que estaba pasando y no sabía que Dios iba a manifestar su gloria a través de esa circunstancia que ellos estaban pasando, porque dice que ellos comenzaron a murmurar en contra de Dios, porque no era en contra de Moisés, sino era en contra de Dios que los había sacado de Egipto, dice con mano fuerte y con brazo poderoso, dice la palabra. Dios los había sacado con un propósito. El propósito de Dios siempre va a ser grande para nuestra vida. Amén. Es solamente que muchas veces Dios permite un proceso. Para que tú llegues a la bendición, tiene que pasarte por un proceso. Y en ese proceso, ahí Dios ve tu reacción. Si vas a seguir tan contento, si vas a seguir echándole ganas, o ahí dices, ay, no sé por qué estoy siguiendo adelante, no, como que no me está yendo bien y como que me quiero volver atrás, porque era lo que al pueblo le pasaba. En ese momento, cuando ellos tenían que permanecer firmes, era en ese momento cuando ellos se doblaban y decían, no, pues ¿a poco Dios nos sacó para esto? Pero nosotros también vamos a ver la vida de dos hombres, ¿verdad? Aquí lo vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 40 y 41, si alguien le da lectura de este lado. Hechos 5, 40 y 41, por favor. La palabra de nuestro Señor dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Gracias, hermano. Dice, ¿verdad? Que ahí estaban Pedro y Juan. Ahí nosotros vemos dos discípulos del Señor pasando por un proceso. Dice que cuando ellos comenzaron a predicar la palabra, dice que también ellos tuvieron oposición. Y dice que la gente, o los principales de ellos, vinieron contra ellos y dice que trataron de intimidarlos, trataron de decirles o de hacerles un alto para que ellos no continuaran con lo que Dios les estaba mandando que ellos hicieran. Pero dice la palabra que ellos pasaron ese proceso en una forma diferente. No reaccionaron como el pueblo de Israel, que comenzaron a reclamarle a Dios, sino que dice que ellos en ese momento, dice, ¿cómo se sintieron? Dice que gozosos. Dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer, dice, por causa de Jesús. Ellos se sintieron de una manera diferente. Ellos dicen que cuando ellos los intimaron, cuando ellos los azotaron por llevar la palabra, su reacción de ellos fue totalmente diferente. Ellos dijeron, se sintieron contentos, se sintieron gozosos, dijeron, bueno, somos dignos, ¿no? Jesús ya nos había hablado de esto, porque nosotros leemos ahí en la misma Biblia, en Mateo 5, 11 y 12, que Jesús ya les había hablado de eso, y Jesús les había dicho, ustedes cuando por causa de mi nombre los vituperen, cuando por causa de mi nombre ustedes estén sufriendo, dice, ustedes gócense, ustedes alégrense. Dice, porque tu galardón es grande allá en los cielos. Así que cuando tú estás pasando por momentos difíciles, por momentos en que tú dices, es que caminar en el camino de Dios es bien difícil, gózate. Eso es lo difícil. Gózate. Porque Jesús dice, tu galardón es grande allá en el cielo. Cuando tú estás padeciendo por llevar la palabra, por compartir la palabra, por llevar una vida que agrada a Dios, por ser una persona que agrada a Dios, muchas veces el enemigo se va a venir contra ti y va a querer hacerte un alto. Pero ahí es donde el gozo del Señor tiene que ser tu fortaleza, el gozo del Señor tiene que ser tu fuerza, porque dice que es lo que a ellos les ayudó
a tomar las circunstancias de una manera totalmente diferente al pueblo de Israel. Dice que ellos en ese momento, yo me imagino, ellos ya les habían golpeado, ya los habían amenazado, y ¿saben qué? Si vuelven a hablar en el nombre de Cristo, les va a ir peor. Les va a ir más mal de lo que les ha ido ahorita. Pero dice que cuando ellos trataron de intimidarlos, dice que ellos cuando salieron de ahí, después de azotarlos, después de haber padecido por estar compartiendo la palabra, dice que ellos salieron bien contentos. Ellos salieron bien gozosos y decían: nosotros somos dignos, porque Jesús ya nos había dicho que no iba a ser, o que no es fácil el camino de un cristiano, que no todo siempre va a ser que te van a recibir bien la palabra. Hay veces tú vas a padecer por causa de Cristo. Amén, gloria a Dios. Sea en tu escuela, sea en tu trabajo, sea ahí donde tú vives. Cuando tú comiences a levantarte a predicar la palabra, no siempre va a ser qué bonito. No, hay veces te van a maldecir, hay veces te van a escupir, hay veces tú vas a padecer por causa de ese nombre. Pero acuérdate de esta palabra, que el gozo de Dios tiene que ser tu fortaleza. Y cuando tú quieras volver atrás, acuérdate que el gozo tuyo es tu fortaleza. Tú no tienes que dejarte vencer por el espíritu que está moviéndose en este tiempo, que es el espíritu de tristeza. El espíritu de tristeza se está moviendo en los hogares, se está moviendo en los siervos, se está moviendo en aquel que quiere compartir la palabra, se está moviendo en los hogares, se está moviendo en las diferentes áreas que nosotros podemos ver la tristeza. Pero ¿saben qué? Jesús también nos dio un arma bien poderosa a la iglesia. Él dijo: el gozo tuyo, esa es tu fortaleza. La tristeza no tiene que vencerte. La tristeza no tiene que hacer que tú estés boca abajo. El gozo tiene que ser más alto. Aunque tú estés pasando por un momento de tristeza, por un momento en que tú digas: bueno, es que yo le estoy echando ganas, es que yo le quiero servir a Dios, pero cuando yo le quiero servir a Dios, viene ese espíritu de tristeza y dice: pero es que mira lo que tú estás pasando. Pero es que mira, la gente, en lugar de que te agradezca, muchas veces te tira hacia abajo. Entonces acuérdate que tú has sido llamado a eso, que tú has sido llamado, o te tienes que sentir contento, agradecido de que tú eres participante del padecimiento de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando tú padezcas por causa de la palabra, siéntete contento, siéntete agradecido. Esta es una palabra profética, porque hay muchos que van a salir a predicar la palabra, sea en las calles, sea donde quiera que te pares. Pero Dios te dice que en ese momento, cuando tú te sientas y hasta aquí ya no puedo más, acuérdate del gozo. Acuérdate de esta palabra que Dios ya te dio en esta hora, porque esa palabra va a ser una palabra rema para tu vida. Que cuando te estén ahí diciendo, escupiendo o diciéndote cosas malas, no digas: es que el cristianismo, no, allí acuérdate que el gozo de Dios es tu fortaleza, que Dios ya te dio un arma bien poderosa, el gozo. Tú no debes de sentirte triste a pesar de la circunstancia que tú estés pasando. Y yo no sé cuál es la circunstancia que tú estás pasando, pero Dios me dice que el gozo de Dios debe de ser tu fortaleza. Esa debe de ser tu fuerza, esa debe de ser tu fortaleza. Y no te debes de dejar vencer por la tristeza, porque el antídoto contra la tristeza Dios ya lo dio y se llama gozo. Tú puedes vencer la tristeza a través del gozo. Ese es uno de los dones que Dios nos ha dado, que habla de los 9 frutos del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos cultivado ese don, ese fruto que se llama gozo? Dios dice que tú tienes que estar gozoso. Y como lo oímos aquí en la palabra,
que el apóstol Pablo estaba predicando, dice, regocíjate. Y no dice solo cuando te vaya bien. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esa es la palabra que Dios te trae en esta noche, que quiere que tú te goces en Él, no importando la circunstancia que tú pases. El gozo de Dios es tu fortaleza para que tú sigas adelante. El gozo de Dios es la fortaleza para que tú te levantes aún más en medio de la circunstancia que tú estás pasando. Tú puedes hacerlo, porque Dios ya te dio el arma que se llama gozo. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? A mí se me hace increíble que una persona, estando en la situación que él estaba, porque dice que él estaba prisionero, él estaba sufriendo a causa de la palabra. Cuando él da esta palabra, cuando él le da ese consejo a una iglesia que estaba libre, él estando prisionero, él le habla a gente que está libre y le dice, regocíjate en el Señor siempre. Dice, otra vez te digo, regocijaos. Es la palabra que Dios les da en esta noche. Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocijaos, porque el gozo de Dios es tu fortaleza, iglesia. Es lo que Dios te ha dado. Nosotros vamos a seguir adelante porque Dios es grande, amén. Porque Dios es el que nos ha llamado, dice. Gloria a Dios. Y Dios nos ha dado el arma para combatir la tristeza y para llevar también esa arma a otros hogares que están padeciendo, que están sufriendo dentro de sus hogares tristeza, a través porque sufrieron la pérdida de una persona. Pero a nosotros Dios nos ha dado el gozo, y Dios quiere que tú compartas tu gozo también con otras personas. Vamos a seguir viendo otros dos hombres, ¿verdad? Habla la Biblia ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 23 al 25. Ahí nos habla de Pablo y de Silas, ¿verdad? Estos dos hombres también dice que cuando llevaron la palabra, dice que ellos también estaban padeciendo por el nombre de Cristo. A ellos también dice que los habían azotado, y no contentos con eso, dice que los encerraron en la cárcel de más adentro, en la prisión de más adentro. Y dice que ellos pusieron sus pies en un cepo. El cepo era una tabla que tenía dos hoyos y ahí metían los pies. Pero mientras ellos estaban ahí por causa de la palabra, dice que ellos supieron vencer la tristeza, supieron vencer la circunstancia que ellos estaban pasando por llevar la palabra. Porque dice que cuando ellos estaban ahí prisioneros, dice que ellos comenzaron a hacer algo que pocos de nosotros hacemos cuando nos va mal. Dice que ellos comenzaron a cantar himnos, comenzaron a orar. Y mientras ellos estaban orando, y mientras ellos estaban cantando en medio de esa circunstancia, díganme ustedes, ¿quién podría en un momento tan difícil comenzar a alabar a Dios? Porque cuando tú lo haces, no dependiendo de la circunstancia que tú estás pasando, dice que pasó algo fuerte en ese lugar, porque dice que las cadenas de todos se soltaron y hubo un gran terremoto, y dice que las cadenas se les cayeron de las manos, porque en medio de la circunstancia que ellos estaban pasando, ellos aprendieron a adorar a Dios. Y es necesario que tú como iglesia, no importando la circunstancia que tú estés pasando, aprendas a adorar a Dios. Aunque tú estés pasando por el momento más difícil, aprende a adorar a Dios. No dejes de adorarlo y no dejes de orar. Así estés pasando por el momento más difícil.
porque ellos en ese momento, dice que cuando ellos los metieron en esa cárcel y les aseguraron sus pies en el cepo y los azotaron, en medio de esa circunstancia que ellos estaban pasando, dice que ellos comenzaron a cantarle himnos a Dios y comenzaron a levantar su voz orándole a Él. Y cuando ellos lo hicieron de esa manera, las cadenas fueron rotas. Y no solamente eso, sino que dice que el carcelero que los estaba cuidando, y dice que la palabra que en ese momento los presos estaban escuchando lo que ellos estaban haciendo, porque había muchos presos en ese lugar, pero ellos supieron hacer una gran diferencia entre aquellos que estaban con ellos y ellos que conocían la palabra, porque dice que ahí donde ellos estaban comenzaron a entonar himnos y comenzaron a orarle a Dios, y los presos estaban escuchando. Y ahí estaba un carcelero, ahí estaba una persona con necesidad de Dios, y en medio de esa circunstancia ellos llevaron una familia a los pies de Jesús. Dice que cuando ellos comenzaron a orar, dice que este hombre tuvo gran temor, porque sabía que cuando aquellos que los habían mandado que custodiaran esa prisión, cuando ellos se iban a dar cuenta que los presos habían huido, a él le esperaba la muerte. Entonces digo, pues antes de que me vengan a matar, mejor pues yo mismo me mato, ¿verdad? Dice que él agarra su espada, y cuando él se iba a matar, ellos le dicen: detente, aquí estamos todos. ¿Y saben qué produjo eso? Que una familia fue salva por lo que ellos hicieron en medio de su circunstancia. Y en medio de tu circunstancia, Dios puede usar tu vida para que lleves almas a los pies de Cristo. No todo es malo. Todo depende cómo pases tu proceso. Porque a lo mejor y tú, ahí donde estás pasando ese proceso, Dios tiene almas que tú lleves a los pies de Jesús. A causa de tu gozo, a causa de cómo tú recibes la circunstancia que tú pases. Porque dice que el carcelero lo lleva a su casa y ellos le dan una palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la palabra que el carcelero recibió en ese momento. Y hubo fruto, porque ellos supieron pasar el proceso. Y cuando tú sepas pasar el proceso, tú también vas a recibir fruto. Aunque sea un momento de tristeza, si tú te paras firme con el gozo que Dios te ha dado, tú vas a llevar fruto delante de Dios. Aguanta tu proceso, porque detrás del proceso viene la bendición de Dios para tu vida. Solamente toma en cuenta que el gozo de Dios es tu fortaleza. Vamos a seguir viendo también un ejemplo tan grande como lo fue el de nuestro Señor Jesucristo. De Mateo 26:38, el huerto de Getsemaní. Creo que muchos de nosotros lo hemos leído. Dice que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Él dice que comenzó a angustiarse y a entristecerse en gran manera por lo que le iba a pasar. Él sabía que había un proceso para la vida de Él, pero sabía que ese proceso iba a traer bendición. Dice la palabra que allí en el libro de Hebreos 12:2 dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Iba a pasar un proceso para que Él tuviera esa gloria. Y así también en la vida de nosotros. Dice ahí en el libro de Isaías 53:11 que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús estaba viendo el fruto de la aflicción de su alma. El fruto somos nosotros. Y ese fruto le hizo permanecer firme, aunque sabía que
le hacía falta o le venía un proceso muy difícil, dice que por el gozo puesto delante de él, supo sufrirlo, porque sabía que iba a venir una bendición muy grande, así también para la vida de nosotros. Tú también eres participante, o has sido llamado a ser participante de esos padecimientos, que lo que Jesús padeció, lo que los discípulos padecieron, también la iglesia de Dios va a padecer por causa del nombre de Él. Pero hay una gloria, que así como Jesús pasó ese proceso, llevó el fruto delante de Dios y se sentó a la diestra de Dios, así también la iglesia, aunque pase por un proceso de sufrimiento, aunque pase por un proceso de dificultad, también hay un galardón para la iglesia de Dios. Ese tiene que ser el gozo puesto delante de ti, que un día, así como Dios te hace participante del padecimiento que tú vas a tener como iglesia, también va a haber un día en que Dios te haga participante de su gloria de Él. El padecimiento que tú sufras no es nada comparado a lo que Dios tiene para nosotros. Así que permanece fiel, gózate, porque tu gozo va a ser tu fortaleza. Entonces dice en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 21, un día también a nosotros se nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Esa es tu promesa para ti. Amén. Que cuando pases tu proceso y sepas pasarlo, no te quejes. No te quejes. Alábale. Adórale mientras ese proceso pasa. Porque después de que pase ese proceso, viene la bendición de Dios para tu vida. Y un día también tú vas a escuchar, así como Jesús pasó su proceso, y dice que se sentó a la diestra de Dios, porque dice que Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y fue exaltado hasta lo sumo. También un día la iglesia de Dios va a ser levantada. Ese va a ser tu gozo, esa va a ser tu recompensa, ese va a ser tu galardón. Y tú tienes que seguir adelante con tu mirada firme en lo que Dios tiene preparado para ti. Ese va a ser el gozo que tú vas a recibir de parte de Dios. Un día estar con Él, si tú padeces juntamente con Él. Solamente necesitas estar firme y gozarte, no importando la circunstancia que tú estés pasando. Un día Dios también te va a decir: entra en mi gozo. Así como tú padeciste, así como fuiste participante de ese sufrimiento, también tú vas a tener tu galardón. También Dios está preparando algo muy grande para ti. Solamente soporta, solamente siga adelante. Y no te olvides que tu gozo va a ser tu fortaleza para pasar en ese proceso. Amén. Pues es la palabra que les pude compartir, y ojalá sea de bendición en sus vidas, como lo ha sido también en la mía. Dios les bendiga, y les dejo el lugar a mi hermana.